sumar muy en contra. Te permite evaluar tu desempeño, porque tú puedes ir a ver tu cuenta auditada o tu bitácora de trading y decir, ok, de las últimas 20 diagonales contráctiles que tomé, ¿cómo me fue? Ok, de las últimas 20 banderas que operé en el 618, ¿cómo me fue? ¿Cómo me fue con las banderas alcistas? ¿Cómo me fue con las banderas bajistas? ¿Cómo me fue con las banderas que tomé en el 618? ¿Cómo me fue con las que operé en el rompimiento con la acción del precio? Entonces, tener tu plan de trading claro te permite darle mucho mejor seguimiento a tus números, ¿no? Y como habíamos dicho, es crucial para controlar el riesgo. Crucial para controlar el riesgo, porque tú siempre, antes de entrar a una operación, tienes que saber cuánto estás arriesgando, cuánto estás dispuesto a perder. Y ojo, no solo en una operación, en un día completo. No solo en un día completo, en todas las operaciones que tienes corriendo al mismo tiempo. No solamente en todas las operaciones que corres al mismo tiempo, en toda la semana, en todo el mes. Tienes que tener parámetros fijos para todo el riesgo que está asumiendo tu cuenta. Es impresionante, pero hay muchas personas que pierden sus pruebas de fondeo o que pierden sus cuentas fondeadas por el 5% diario. Simplemente porque no calcularon el riesgo de un día. Eso no te puede pasar. Si tienes un plan de trading claro, con los objetivos que tienes para tu cuenta, eso de ahí realmente no te tendría que pasar de ninguna manera, ¿no? Entonces, puntos clave para elaborar un plan de trading. Chicos, esto es importante. Cada uno tiene que tener su plan de trading bien establecido y es más, y si es por escrito, mucho mejor. No, mucho mejor. Número 1, objetivos y metas. Como traders debemos definir el objetivo de nuestra labor. Mucho cuidado con esto, pues es sencillo salirse del marco de lo viable. No, claro, ¿a qué es un objetivo? Por ejemplo, mi objetivo es pasar el 8% de una fase 1 en un mes. Mi objetivo es pasar el 5%, tengo 60 días para una fase 2. Mi objetivo es pasar un 12%, un 20% en un unlimited. Mi objetivo, estoy en Elevate, tengo que irme por un 15% en 2, 3, 4 horas. ¿Cierto? ¿Ven cómo varía mucho el objetivo? Entonces, dependiendo del objetivo, dependiendo de la recompensa que buscamos, vamos a establecer el riesgo que estamos dispuestos a correr. No se puede hablar de un potencial beneficio sin un potencial riesgo. El beneficio que busco me va a decir cuál es el riesgo que debo asumir. O me va a hacer ser consciente si realmente estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Me encantaría duplicar mi cuenta en un día. Me encantaría, claro que sí, me parece un objetivo excelente, sí, brutal, pero para eso tendría que arriesgar el 100% de mi capital. ¿Estoy dispuesto a eso? No. Entonces tengo que cambiar mi objetivo hasta encontrar un riesgo con el que sí esté cómodo. ¿No? Con el riesgo con el que sí esté cómodo. Ahora, si hablamos de una prop firm, claramente los objetivos no los ponemos nosotros, los objetivos nos lo ponen ellos en las pruebas. Ya cuando estás fondeado, ahí vas como tú desees. Ya no tienes ningún requerimiento que cumplir. Número 2, escenarios de análisis. Debemos incluir de manera detallada y objetiva los escenarios que vamos a operar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que hemos visto, banderas y diagonales. Voy a tomar siempre las diagonales cuando lleguen cuando la onda 5 toque la línea de tendencia. Si no llega, no entro. O voy a tomar siempre la diagonal cuando la onda 5 llega al nivel de la onda 3, para no perderme ninguna potencial entrada. Eso va a depender de ti. Eso va a depender de ti. Voy a tomar las diagonales siempre, las banderas siempre en el 618, en la corrección del 618. O no, voy a ser versátil. Si es que llega al 50% y hay un cruce, voy a entrar ahí también. Si llega al 78.6, voy a entrar ahí también. Pero eso tiene que estar establecido en tu plan de trading para que cuando tengas en la pantalla ese gráfico, ese escenario, ya sepas qué hacer. Y no tengas que estar pensando y dudando en ese momento. O sea, ya sabes qué hacer. Hay una historia que cuenta John Maxwell en uno de sus libros, y dice que él una vez estaba viajando en un vuelo comercial y que cuando aterrizaron, rápidamente al piloto del avión le notificaron que había un problema con el tren de aterrizaje del avión. Inmediatamente el piloto de avión levantó vuelo y tuvo una reacción así instantánea y gracias a eso el avión no chocó. Y cuenta John Maxwell que después, al salir del avión, va y le dice al piloto: wow, impresionante los reflejos que tenías. Gracias a tus reflejos nos salvaste la vida. Y el avión le dice: no, tranquilo, realmente todos esos escenarios nosotros ya los tenemos contemplados. No fue una decisión que yo tuve que tomar, es parte de nuestro entrenamiento. Realmente fue algo mecánico. ¿Cierto? Es muy sencillo así en tu plan de trading. Tú ya tienes que saber qué escenarios operas. Cuando hablamos de heliotismo, opero una onda 3, opero una onda 5, opero una onda C. De un zigzag, de onda plana, quizás no.
¿Hasta qué profit me voy? 1.618, 2.618, ¿corro mi stop loss o simplemente protejo la posición en break-even? ¿O tomo ganancias en take profit 1 y después dejo correr a take profit 2? Todo eso, si no lo he planteado en mi plan de trading, cuando el gráfico esté corriendo, voy a tener tantas decisiones encima mezcladas con las emociones que va a ser muy complejo y muy difícil tomar la decisión correcta. Pero si ya las tomaste con anticipación, es mucho más sencillo respetar ese plan de trading a que no lo hubieras contemplado, ¿cierto? Punto número 3, la gestión de riesgo. El plan debe incluir, como dice aquí, medidas para gestionar nuestro riesgo en cada decisión que tomemos y no solamente en cada operación, sino como les digo, ok, ¿de qué me sirve decir voy a arriesgar el 1% por operación si al final meto 20 operaciones en un solo día? ¿Podría ser que en un solo día pierda 20 operaciones? Sí, y perderé un 20% de la cuenta. ¿Estoy dispuesto a que eso pase? No, entonces debo tener un tope máximo de cuánto es lo máximo que arriesgo por día o por semana o por mes, ¿cierto? Dependiendo nuevamente de los requerimientos que tenga cada cuenta. Muy importante esto en el plan de trading. Y por último, registro y seguimiento. Lo que no se mide no se puede mejorar. Un plan debe incluir también un sistema para registrar y tener en seguimiento nuestras entradas pasadas con disposición de los datos relevantes para nosotros. No como decía el chino, si tienes tu cuenta auditada, puedes ver cómo va tu asertividad. Es más, para esto es una maravilla las cuentas demo. Podrías tener una cuenta demo donde solo colocas banderas. Otra cuenta demo donde solo colocas diagonales. La auditas y tienes una información impresionante. También lo puedes registrar todo en una bitácora, ¿cierto? Pero es mucho más sencillo, además de tener la bitácora, es mucho más sencillo ir a la data que te da tu cuenta auditada y ver ahí toda la información que te da sobre las banderas, sobre las diagonales o más adelante sobre ondas 3, sobre ondas 5, sobre ondas C, sobre tu take profit 1, take profit 2 y tú mismo darte esa retroalimentación que necesitas como trader. El objetivo fundamental de todo plan de trading, revisión y mejora. El plan debe ser revisado y ajustado de acuerdo a las necesidades del trader para optimizar su desempeño, ¿cierto? Ya hablamos de esto. Fundamental y nunca olvidar, una operación no es esa operación que nos hace ganar mucho dinero, sino una buena operación es aquella que tomamos siguiendo nuestro plan. Y chicos, esto muchas veces lo digo en clase, ¿no? A veces pongo una invalidación que por 2-3 pips no tocó, o digamos, invalidó, pero por 2-3 pips no tocó el stop loss porque le dimos un poquito más de aire. Pero ¿qué les digo en clase? Les digo, chicos, yo me salgo de este trade. Podría ser que se dé vuelta y llegue a take profit, pero no me voy a arrepentir porque la decisión la estoy tomando de acuerdo a mi plan de trading. Muchas veces les digo, chicos, me gusta esta entrada, pero le falta un par de cositas para tomar la decisión. No voy a entrar. No voy a entrar a esta entrada. Podría ser que llegue a take profit y que después me arrepienta, quizás, pero no importa porque estoy siguiendo mi plan de trading. Entonces, una buena operación no necesariamente es la que ganas, porque como explicó Jan Víctor también, a veces una operación ganada, si es que no la hiciste correctamente, te hace mucho daño. Te hace mucho daño. Y te hace considerar escenarios que ya están fuera de tu análisis técnico y por tanto pierdes tu probabilidad ganadora. Entonces esto de acá es muy importante tenerlo en cuenta. No siempre las operaciones buenas son las que ganas. Es más, no existe una operación buena. Existe un conjunto de operaciones, una metodología, un plan de trading bueno. Hay que desapegarnos emocionalmente del resultado de una sola operación y empezar a ver el resultado del conjunto de nuestras operaciones. Y como dice ahí, lo primordial, controlar el riesgo siempre y nunca dejar que alguna operación se vaya de nuestro control. Ejemplo de un plan de trading, por ejemplo. ¿Qué diría acá? Ok, como trader mi objetivo es una rentabilidad de un 2 a 3% mensual, ¿no? Para una operativa digamos, quizás de mucho más bajo riesgo. Mis días operativos son de lunes a viernes y opero en la sesión de Nueva York. Ok, busco operar banderas y diagonales, ahí podríamos ser todavía más específicos, y arriesgo el 0.5% de mi capital por operación. Ok, la realidad es que si arriesgo el 0.5% de mi capital por operación, necesitaría solamente 2 o 3 trades ganadores para estar dentro del rango de ese objetivo de ganancia. Entonces sería absurdo que si ese es mi plan de trading, esté buscando 3-4 entradas diarias. Posiblemente con un plan de trading de esa naturaleza, buscaría una o máximo 2 entradas a la semana. Ver todas las banderas, todas las diagonales posibles y encontrar la mejor de todas, la que cumpla con todos los requerimientos. Y a esa entrarle, no necesitaría más. Ahora, si mi objetivo es pasar una fase 1 de un 8%, no solamente voy a tener que arriesgar un 0,5%, quizás un poco más, o quizás acumular muchas más operaciones. Entonces depende mucho de eso, no depende mucho de eso. Entonces para eso te sirve un plan de trading y
claro que el plan que establezcas no va a ser el mismo para todas tus cuentas. Como les acabo de decir, el potencial beneficio siempre va asociado a un potencial riesgo. Y dependiendo de ese beneficio o cómo varía ese beneficio para una prueba de fondeo, para una cuenta fondeada o para la cuenta que tú estás tradeando, pues vas a tener que hacer las modificaciones necesarias. Bueno, continuamos. Ahora vamos ya a entrar un poquito más a fondo en lo que en la teoría de Ralph Nelson Elliott, ¿cierto? Ya hemos hablado bastante de Charles Dow, de todo lo que él aportó y cómo con un sistema de banderas y diagonales podemos empezar a generar buenas ganancias. Bueno, veamos ahora cómo podemos mejorar ese sistema de diagonales gracias a la teoría de Ralph Nelson Elliott. Bueno, Ralph Nelson Elliott fue un economista estadounidense. Él y matemático también. Él trabajó un tiempo en Centroamérica, en Nicaragua específicamente, supervisando plantaciones de café y ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que estando en Nicaragua, le detectan una enfermedad para ese tiempo rara y le dicen que ya no puede seguir trabajando, ¿no? Que ya no puede seguir trabajando, que tiene que cuidar su salud, que puede morirse en cualquier momento. Entonces él se regresa a Estados Unidos y durante 5 años que no podía trabajar, que estaba luchando por su vida, pues él era economista y encima era matemático, no había internet, no había TikTok, no había Instagram, no había computadora, no habían videojuegos. ¿Cuál creen que era su Netflix? Ver gráficos, ¿no? de activos financieros. Y se pasó 5 años, como era matemático, era su pasión, como era economista, era su pasión, se pasó esos 5 años viendo gráficos y gráficos y gráficos y gráficos y gráficos. Había leído claramente ya todos los postulados de Charles Dow y habían algunas preguntas que Charles Dow no había podido resolver, porque Charles Dow era economista y periodista. En cambio, Nelson Elliott era economista y matemático. Entonces, siendo matemático, hubieron muchas preguntas, muchas respuestas a las cuales él sí les encontró sentido, ¿cierto? Entonces, bueno, él escribió un libro, ¿no? que era Las leyes de la naturaleza. Vamos a ver y después de eso vinieron muchas personas que encontraron sus escritos, como las personas que están acá, A.J. Frost, Robert Prester. Estos dos fueron, digamos, sus estudiantes más destacados que se juntaron y en coautoría escribieron un libro muy famoso que es El principio de las ondas de Elliot, ¿no? Y gracias a eso es que la teoría eliotista se ha divulgado muchísimo en todo el mundo, porque por un tiempo estuvo como que ahí en un círculo muy cerrado, pero gracias a los estudios que hicieron Robert Prester y A.J. Frost, pudieron divulgar mucho más la teoría eliotista. Entonces, vamos a hablar de Fibonacci y la fractalidad en los mercados financieros. Este es el principal aporte de Ralph Nelson Elliott al mundo del análisis técnico, ¿no? El Fibonacci y la fractalidad en los mercados financieros. A Charles Dow le preguntaban, oye, pero ¿por qué el mercado es fractal? ¿Por qué esto que pasa en euro-dólar también tendría que pasar? Bueno, no en euro-dólar, en ese tiempo no se operaba Forex, se operaba acciones, índices, materias primas, ¿cierto? ¿Por qué esto que pasa en el trigo también tiene que pasar en el café? ¿Por qué esto que pasa en el Dow Jones tiene que pasar también en el S&P 500? ¿Por qué lo que pasa en temporalidad de un día también tiene que pasar en temporalidad de un minuto? ¿Por qué existe la fractalidad? Él no sabía cómo responder. No, es más, él no sabía estos puntos de entrada que vimos, la banderita entró en el 61.8, eso no lo sabía Charles Dow. Él lo tomaba por tercios y esos números no permitían que el mercado sea fractal. O sea, él se acercó un poquito, pero el que le dio la respuesta